Es una conversa acompañada de fotos, pero no necesariamente las fotos van en lineal, y van a ver ustedes que hay fotos de distintas partes. El tema de la charla del momento cósmico y planetario por el que atraviesa la vida en la Tierra, incluida nuestra especie humana. Yo me presento, tengo una cuenta en Twitter, quien quiere es @wilcheschaux, y ahí aparece que es descendiente del mono temático, o sea que quienes hayan oído charlas mías o vuelvan a oírlas van a encontrar muchas cosas, porque realmente soy monotemático. Hay temas que desde hace mucho tiempo vengo tratando, inclusive como el algoritmo ya conoce mi edad, entonces me mandan con frecuencia una cantidad de recomendaciones, entonces que tengo que hacer artesanías, crucigramas, etc. Entonces yo me dedico a hacer colchas de retazos, pero colchas de retazos con artículos escritos hace mucho tiempo, pero que hoy siguen siendo válidos. Y entonces, porque es que lo que estamos viendo ahora se veía venir desde hace mucho tiempo. Bueno, esto por ejemplo es de septiembre del 2004, 2 ciclones tropicales acorralan a México por ambos océanos, los famosos huracán Helene y John, y pues por supuesto vamos a ver cómo son en este momento las condiciones de clima en esa misma zona, que es una cosa que está sucediendo en tiempo real, y aquí hay fotos de ayer, pero ya mañana van a haber cambiado porque la dinámica en este momento hidroclimática es sumamente intensa. Primero, esta es otra de las cosas que a mí me parece muy importante, es el desafío de generar estrategias de resiliencia de amplio espectro. Ya van a ver un poquito por qué aparece la foto de la telaraña. Las arañas y las telarañas son unas de mis maestras principales, pero muchísimas de las comunidades del mundo y particularmente de Colombia están siendo afectadas simultáneamente por el conflicto armado y por la crisis climática, y a veces simultáneamente, a veces uno y después el otro. Y entonces aquí la idea es, yo una de mis presentaciones también, yo soy exalumno del terremoto de Popayán, yo estudié Derecho, pero entré en el tema de lo que hoy se llama gestión del riesgo de desastre después del terremoto de Popayán, cuando yo era director del SENA, exalumno del terremoto de Tierra Adentro, que me tocó como diseñar y dirigir eso, y también contaré algunos aprendizajes de allá, y con posgrado en el terremoto del eje cafetero, y después he estado en otras, pero entonces allá se veía, sobre todo en el del terremoto de Tierra Adentro, nuestro desafío era sacar en paz ese proceso. Estoy hablando del 6 de junio de 1994, ya existían allí todos los grupos guerrilleros del mundo tenían consulados ahí en el Cañón del Páez, pero ahí el desafío era, vamos a ver cómo sacamos esto en paz. Y para mí el mayor, bueno, he tenido unos pazisalvos importantes, pero el más importante fue haber logrado sacar eso en paz a pesar de todos los conflictos y de todas las contradicciones. Y entonces ahí veía uno cómo las comunidades tenían que aguantar o enfrentarse en un momento dado a algo que en este momento sigue pasando, pero ahora de una manera mucho más grave, como ustedes saben, en toda Colombia, pero en esa zona del Cauca muy grave todavía, enfrentarse a grupos armados ilegales, también enfrentarse a amenazas de origen hidroclimático. Y durante la pandemia también tuve una experiencia interesante, porque me contactó una antropóloga de la comunidad NASA de Corinto. Ella estaba haciendo en ese momento una maestría en Alicante, en España, y le pusieron de tarea buscarme, y entonces me buscó y comenzamos a conversar por internet, y le dije, ¿por qué no hacemos un trabajo sobre cómo los NASA han enfrentado el COVID? Y fue muy interesante. Toda la parte inicial fue virtual, porque estábamos en plena pandemia. Después nos conocimos, pero era como, utilizando las mismas estrategias de resiliencia que han utilizado la comunidad NASA a lo largo de 500 años, entonces están aplicando las mismas estrategias al manejo del COVID. Y esto también fue muy evidente en la costa pacífica, por ejemplo, y utilizando la medicina ancestral. Entonces ya vamos a hablar un poco sobre esto. ¿Cómo defino yo la resistencia? La capacidad de la telaraña para aguantar un balonazo. Entonces, vino el aguacero, vino la caída de la rama, pero la telaraña aguantó. Esa es la resistencia. Y la resiliencia es la capacidad de la araña para volver a tejer la telaraña después del balonazo. Y aquí también hay una responsabilidad en la que yo quiero que uno de los virus que se queden aquí para ustedes es ese.
es que quienes intervenimos desde afuera en una telaraña que se ha roto por cualquier motivo, nuestra responsabilidad no es llegar a reparar la telaraña, sino fortalecer las arañas. Y esto lo insisto porque lamentablemente tenemos ejemplos, quizá el más inexplicable, pero que pasa, la manera como se abordó, hablando de huracanes, como se abordó la reconstrucción de San Andrés y Providencia, en general del archipiélago, donde quienes llegaron desde afuera metieron a las arañas en un frasco, reconstruyeron, entre comillas, lo que habían destruido el huracán, y cuando ya estaba reconstruido sacaron las arañas y las arañas no tenían nada que ver con eso que había allá, los materiales, los diseños, nada que ver. Entonces, me parece que ese error se comete con mucha frecuencia en algún sentido después de la avalancha de Mocoa también, 31 de marzo del 2017, dirán qué señor tan buena memoria, pero es que fue en el aniversario del terremoto de Popayán, 31 de marzo también. Entonces, y a ustedes les tocará muchas veces llegar a telarañas que se han roto. Acuérdense, la responsabilidad no es reparar la telaraña, es fortalecer las arañas, y ya las arañas, cada una a su manera, irá reconstruyendo la telaraña. Y esta es otra cosa importante también de esa red, es que quien ha salido a correr riesgos a la cuerda floja o al trapecio y se caiga, encuentre una red que lo recoja. En algunos casos eso ha sucedido después de la firma del acuerdo de paz, que a mí fue una de las apuestas que yo le he hecho, que para mí ha sido muy importante, 26 de septiembre del 2016. Si me acuerdan, les cuento una experiencia interesante que tuve hace un par de años aquí en la Corte Constitucional relacionado con ese tema. Pero muchas de las firmantes de paz, de las comunidades firmantes de paz, cayeron y hubo una red que las recibió. Y entonces hay comunidades firmantes que han logrado hacer proyectos productivos, las mujeres con el cacao, en un caso hicieron y llegaron a un punto, pero después grupos armados ilegales se encargaron de acabar eso, ecoturismo, por ejemplo, y rafting en corrientes y ese tipo de cosas. Pero otras cayeron, y uno de los dramas que uno ve en Colombia es que no pasa una semana sin que algún firmante del acuerdo de paz lo asesine. O sea que aquí nos faltó esa telaraña. Bueno, miren, hago la cuña, pero es que él me mandó esto y yo le dije, yo voy a usar su foto y le doy el crédito. Un primo mío que vive en el Canadá, están en ese momento en que me manda esto fue ahora en el mes de enero, temperaturas de menos 25 grados, con sensación térmica mucho más baja todavía. Imagínense ustedes qué puede sentir uno a menos 25 grados. Y ahora están más bajo todavía. Están más bajo, entonces a uno no le cabe, sino más aquí en Bogotá llegamos a veces a 1 o 2 grados y es imposible. Miren, y esto es en Quebec menos 27 grados, Toronto menos 13, 15 Ciudad de México 13 grados, Washington menos 7 grados. Y para esta fotografía ya estaban reportando en Nueva York el 25 de enero temperaturas de menos 9 grados en Nueva York. Y eso se está viendo, se está reflejando en las calles, en todas partes. Esto es de ayer, del 31 y de ayer. Temperaturas en Miami de 2 grados con sensación térmica muchísimo más baja, de menos 4 grados en la Florida. En la Florida. Yo digo, bueno, por lo menos aquí pueden los de Canadá venir a veranear todavía a la Florida, porque pasar de menos 27 a menos 4, pero sí es un fenómeno dramático. Lo hemos hablado con Leighton otras veces, una de las características de este momento es que la Tierra resolvió expresarse en el sentido de que la Tierra no es una cosa ni es paisaje, sino que es la tora principal del territorio. Y eso que hoy se reconoce ya como una crisis climática es la manera como el sistema inmunológico de ese ser vivo, que es el planeta Tierra, ha resuelto deshacerse de una especie a la cual yo me siento muy orgulloso de pertenecer, porque la especie humana hace
ha logrado maravillas. Yo desde muy chiquito, y eso también lo hemos conversado mucho con Leighton, me fascina la astronomía y la aprendí desde chiquito porque mi abuelo había aprendido de sus tíos y yo desde chiquito me sabía orientar por las estrellas y las constelaciones y todo ese tipo de cosas. Me fascinan esas fotografías que están mandando ahora el telescopio Webb y el telescopio Hubble, y estas ondas espaciales me maravillan, pero al mismo tiempo me avergüenza pertenecer a una especie que se volvió una plaga. Y nos volvimos una plaga porque desaparecieron eso que en ecología se llaman los controles ecosistémicos. Y es los mecanismos que hacen, normalmente hablamos de los controles ecosistémicos como enemigos naturales, pero entonces, por ejemplo, las águilas y los ratones. Entonces, supuestamente las águilas son enemigos naturales de los ratones, pero ¿qué hacen las águilas? Mantienen controlada la población de ratones y evitan que se conviertan en plaga. Si desaparecen las águilas, aumentan los ratones y entonces se convierten en plaga. Si las plagas mantienen controlada la población de ratones, cuando hay menos ratones hay menos alimento para las águilas y entonces habrá menos águilas. Y al haber menos águilas, entonces aumentan los ratones y al aumentar los ratones habrá más águilas. Entonces es como un termostato muy interesante, pero estamos en un momento en que desaparece eso que se llama la retroalimentación negativa y llegamos a un punto como si estamos en un calentador de agua que tiene un termostato que cuando detecta determinada temperatura entonces desconecta la corriente para que se enfríe. Aquí cuando llega a un punto de la temperatura lo que hace es meter más y se produce entonces lo que se llama retroalimentación positiva. Y desafortunadamente nuestra especie acabó con esos controles ecosistémicos, ¿sí? Y nos convertimos en una plaga. Entonces aquí el desafío no es lo que normalmente decimos que hay que salvar el planeta se está salvando solo. Lo que hay que salvar es la posibilidad de que nuestra especie siga formando parte del planeta. Y para eso tenemos que dejar de ser plaga, y aquí simplemente lo menciono, pero si un día me vuelve a invitar, podemos hablar un poco más sobre eso. Hay varios requisitos, como por ejemplo, dejar de lado el racismo, dejar de lado el machismo, dejar de lado el urbanocentrismo. Y yo antes no creía ni papa, pero a partir de Laudato Si de Francisco I comencé a creer en papa, porque ese Laudato Si fue eso, y decir, un momentico, esto no es que aquí que Dios creó al mundo para el servicio del hombre además, sino que nosotros somos corresponsables de eso. Decía yo que mi hija menor tiene cuadrúpeda y peluda. Yo decía que solamente confiaba en 2 líderes mundiales para que salieran a darle una vuelta a la manzana, eran el Papa y el Pepe Mujica, a quien admiro mucho. Bueno, esto es del 2003 y esto es sobre la temporada de incendios en Chile. Ojo, esto es abril de 2003 y esto es ahora. O sea, volvió la temporada de incendios en Chile, y mientras están en esas temperaturas en el norte, en Chile hay temperaturas de 40 grados. Incendios de 40 grados. Al mismo tiempo están sucediendo las dos cosas. Chile, esto es del 19 de enero, Chile vive un infierno, un incendio forestal incontrolado de al menos 18.000 hectáreas, hace vivir un infierno en varias regiones del sur de Chile, y resulta que en esa misma zona toda la gente que ha perdido sus viviendas y todo, está sometida por los incendios, está sometida hoy a unas lluvias fuertísimas, y eso es de ayer y de hoy, unas lluvias fuertísimas y a deshielos. Y entonces ahí hay un drama sumamente grave. Mi hermana que vive allá me manda unas fotos y todavía yo le dije, vaya y recoja en un frasco y guarde a ver. Ayer llovió tierra en Santiago. Entonces digo, mire a ver si eso es ceniza volcánica o qué es, porque es una cosa inexplicable. Y antes de que lleguen y la recojan ustedes, y hay que analizar eso a ver qué es lo que está pasando. Entonces se están juntando una cantidad de hechos raros. Pero este es muy grave también, y este es un comunicado de los bomberos de Angola, en Chile, que hablan de que grupos armados dispararon contra bomberos que combatían incendios forestales. Acuérdense que en el 2023, cuando los incendios, también en la zona de Villa y todo ese tipo de cosas, parece que fueron incendios provocados. Y ahora, esto, interrogante, ¿quién puede disparar? Pero esto es un hecho.
Y, y no me baso en eso, sino en el comunicado de los mismos bomberos. Enero 31, granizadas y lluvias intensas afectan a Santiago, más de 21.000 clientes sin luz. A mí me llama la atención que en este medio de comunicación hagan como en CNN también, que hablan de customers sin luz, no hablan de personas, sino de clientes de la energía. Pero bueno, de todas maneras, esto es un hecho que se está viviendo en este momento. Bueno, y entonces aquí viene este es un manifiesto, dice: el edil indicó que el hecho se originó debido, entre otros factores, al incendio ocurrido a fines del año pasado en el sector de la comuna cercana a Claro Arena, recinto de la Universidad Católica. Eso generó que existiera la presencia de muchos sedimentos en zonas montañosas, fue mucho más fuerte de lo que nosotros esperábamos. Entonces, una cosa genera la otra. Esto es una charla también que yo vengo haciendo desde el 2017 y actualizándola periódicamente, que es la dirección de Twitter que les contaba: desafíos para el Distrito Capital de un país comprometido con la paz entre los seres humanos y con los ecosistemas. Y el título hace expreso lo que tú mencionabas: la paz entre los seres humanos está estrechamente vinculada con la paz con la naturaleza y viceversa. Cada una depende de la otra. No puede haber paz con una si no hay paz con la otra. Y este desafío hace referencia, entre otras cosas, a la condición, o mejor dicho, al desafío que tenemos nosotros de buscar cómo lograr una cultura anfibia para la Bogotá del siglo XXI. Y ahora les muestro otras cosas, porque cuando yo hablo de convertir el desastre en escuela, estamos rodeados de ejemplos, y particularmente en esta zona. Bueno, esto es una cosa del IDIGER, el Instituto de Gestión del Riesgo de Bogotá, y eso es de estos días, en las zonas de inundación en Bogotá. Ahí hay un link al IDIGER que ustedes lo pueden buscar, y las zonas donde ocurren esas inundaciones. En Bogotá la precipitación media anual es de 840 milímetros, en la costa atlántica 545, en la costa pacífica se presentan valores promedios de aproximadamente 8.000 milímetros. Bueno, ese es otro punto y otra cuña, y como verán, esto es un poco desordenado, pero es que es una conversa. Yo, así como le aposté todo al Acuerdo de Paz, le aposté todo también a la Constitución del 91. Pero sí creo que hay algunas reformas que convendría hacer. Una, donde dice que Colombia es un Estado social de derecho. A veces digo, Colombia es un Estado antisocial de no hay derecho, porque pasan unas cosas increíbles a veces, y uno ve que el Estado de Derecho está fallando en muchas cosas. Pero la otra también, donde se dice que Colombia es multiétnica y pluricultural, cosa que me parece que es su mayor valor: pluriétnica, multicultural y anfibia. Colombia es anfibia en todos sus territorios. Inclusive hoy hay una cosa sobre del Humboldt, de WWF, porque ayer creo que fue el Día de los Humedales, pero hay unos humedales Ramsar, y esos son un poco de millones de hectáreas, pero de una u otra manera toda Colombia es anfibia, inclusive en La Guajira, porque los guayú viven parte de su existencia del suelo hacia arriba y otra parte del suelo hacia abajo. El agua depende del suelo hacia abajo, y ahora vemos un par de ejemplos de la importancia que eso tiene. Este territorio a donde llegan nuestros antepasados españoles formateados de unos territorios secanos, le pasó lo mismo que cuando llegaron a Tenochtitlán, a lo que hoy es Ciudad de México, y encontraron a la gente viviendo en el agua, y no entendían cómo podía suceder eso. Y entonces, ahí es donde viene un episodio que yo lo conocí a través del diario de Humboldt, que cita el diario de Francisco de Jiménez de Quesada, porque ese no lo he podido encontrar, pero el de Humboldt sí, y es primero la historia de los primeros turistas europeos emburundangados en Bogotá. Y es que dice Jiménez de Quesada que, bueno, llegaron a este territorio, comenzaron pues los conflictos con los muiscas, que eran anfibios, eran muy parecidas la cultura muisca a la cultura zenú, pero dice que los indios nos dieron de beber el jugo de una flor anaranjada, y se apoderó de nosotros una locura, que yo creo que pero cito entre comillas, dice Jiménez de Quesada, yo creo que esa locura ya la traíamos, porque qué otra cosa sino locura llegar a un sitio a quitarles la tierra, a quitarles
Bueno, todo ese tipo de cosas. Yo digo, sería bajo los efectos del borrachero, porque la flor anaranjada pues, es el borrachero de donde sale la burundanga. Pero después, entonces, ya llega a tal punto el choque que se viene Jiménez de Quesada y, entre comillas, fundan a Bogotá aquí arriba, en el Chorro Quevedo. Pero, ¿qué es lo que realmente fundan? ¿Cómo está? Adelante. No, probarle un de 30 segundos con su venia. ¿Me quedan 30 segundos? No, para nada, no. Además, porque hablé, gracias por el contraste. Un saludo también a todas y todos. Con algunos conversar. Yo soy Julio Gutiérrez, soy el coordinador de América del Sur y vengo a hacerles una invitación a todos a quienes de manera espontánea y voluntaria quieran acompañar posterior a la clase magistral de nuestro profesor al encuentro que sostendrá el señor presidente de la República con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la canciller de nuestro país, el cual estaremos la mayoría en la Plaza de Bolívar, en un grupito de Cancillería, en donde luego habrá una rueda de prensa donde el presidente pues, se dirigirá a todos y todas. Entonces, bienvenidos a esto y disfruten la clase. No, muchas gracias, muy amable. Bienvenidos una vez a todas y todos, y bueno, este es el mejor lugar y ustedes van a llevar a hacer la presentación del país siempre adelante, y estos momentos culturales hacen parte de ese cotidianidad. ¿A qué horas es eso? El encuentro va a ser a las 11. Bueno, perfecto. Y bueno, nosotros estamos allí y tenemos autorización para que quienes de manera espontánea y voluntaria quieran acompañar. Bueno, pues quería saber ¿De qué horas a qué horas? ¿De 11 a qué horas? El encuentro entre los dos presidentes será a las 11 en punto. Y pues el espacio será de 11 a 11 y media o a 12. Entonces, en el momento en que se quede... Es para asegurarme de que termino aquí antes de... Muy amable, muchas gracias. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Entran en conflicto y entonces se sube Jiménez de Quesada, fundan aquí en el Chorro Quevedo, entre comillas, fundan a Bogotá, pero realmente lo que fundan, y eso es el 6 de agosto de 1538, el primer barrio de invasión a los Cerros Orientales. ¿Sí? Y ahí comienza a cambiar totalmente la lógica de poblamiento de la sabana. Y comienza entonces a secarse la sabana y a manejarse con un criterio secano, pero el agua sigue ahí presente. El agua sigue allí presente. Esa es una cosa bien interesante. Ahora vamos a ver una imagen sobre eso. Y ahora con ese apoderado que tiene el agua, que es la crisis climática, está saliendo a reclamar a la brava sus espacios. Miren las noticias de cualquiera de estos días, el impacto de los aguaceros, por ejemplo. Estas son las cataratas de la circunvalar. ¿Qué pasa con esto? Resulta que los cerros orientales están llenos de ríos, de quebradas. ¿Sí? Y hay una charla sobre esto y si otro día, como le digo, le podemos mirarlos porque hay mapas antiguos y todo, pero la mayoría están canalizados. Por aquí, la calle 12, en calle 12 con carrera segunda hay una placa que se llama Calle del Volcán, sobre la carrera, pero debería ser sobre la calle. ¿Y qué es eso? En lenguaje cotidiano, volcán son los flujos de lodo. Y Calle del Volcán es que por ahí baja los flujos de lodo del río San Agustín, que quedó sepultado por la hoy calle 12. Pero a veces se rebota. Y después de una charla de estas, una estudiante del externado me manda un video precisamente del volcán San Agustín, y después la calle del volcán de San Vicente, y ustedes la calle de la Cajita de Agua, y cómo se llama la iglesia que está acá adelante, la iglesia de las aguas, porque allá viene a confluir todo eso. Entonces, ahí hay otra cosa muy interesante, es que el patrimonio cultural tiene una cantidad de señales que alertan sobre eso. Vamos a ver un par de ejemplos acá rápido. Y aquí, ¿cuál es el derecho que le ha sido violado al agua? El derecho a ser absorbida por el suelo. Yo estudié Derecho en la Universidad del Cauca, hice mi tesis sobre Derecho Ambiental en 1977, después entro en el tema de la hoy llamada gestión del riesgo con el terremoto de Popayán en 1983, y mi papá me regaló un libro que para mí ha sido esencial para eso, y se los puedo escanear y mandar para que ustedes lo tengan. Se llama Manual de Relaciones Humanas. El autor es Tirso Andrés, el libro tiene 100 páginas, las 100 páginas están en blanco todas, con excepción de una frase al final de cada página, y la frase es la misma en las 100 páginas. Dice, a nadie le gusta que lo jodan. Entonces, cuando hay un desastre de origen hidroclimático, basta preguntarse qué derecho fundamental le ha sido violado al agua para obligarla a que salga a protestar por las malas. Porque el agua no está esperando que haya y hay todo un debate entre jurídicos,
entre abogados y filósofos y todo, si tiene sentido reconocerle derechos a entes que ni siquiera son humanos, sino que supuestamente no son seres vivos, como el agua. Pero es que el agua no está esperando que salga una sentencia judicial reconociéndola como sujeto de derechos. El agua sale a reclamar a la brava sus derechos cuando le han sido violados. Y aquí tenemos ese ejemplo que es muy claro. Bueno, esto es una cosa muy aproximada, pero esto posiblemente, más o menos así era el lago Humboldt. Aquí estarían, bueno, no se ve, aquí estarían Monserrate, Guadalupe, el Verjón, los cerros de Suba, y hoy este es Bogotá. Y este es Bogotá, esta es la que está en rojo, la 26, la séptima. Entonces miren ustedes cómo es eso. Y esto fue territorio del agua. Por supuesto no vamos a poder sacar el agua, sino cómo aprendemos a convivir con el agua entonces. Vea, ahí está. Todas estas vías principales sobre lo que fue ese lago. Fernando Viviescas, que siempre lo cito, profesor de la Universidad Nacional, muy recién llegado ya a Bogotá, leí ese dato, el territorio, las 40.000 hectáreas que hoy ocupa el Bogotá urbano, a principios comenzó el siglo XX con 50.000 hectáreas de humedales y terminamos el siglo XX con 600 hectáreas de humedales. O sea que a lo largo del siglo XX se desecaron 49.400 hectáreas de humedales. ¿Y qué? Entonces se instaló todo este tipo de cosas. Eso tiene la expresión en lo que hablábamos ahora. Bueno, en este momento quedan más o menos 1.000 hectáreas de humedales porque las comunidades vecinas se han encargado y ya han reconocido que el humedal es parte de su identidad, se han encargado de protegerlo, eso es una maravilla. Pero de todas maneras el agua sigue reclamando sus espacios en todos los demás puntos. Esto es por la reserva Van der Hamen y aquí se ven, estas son algunas estructuras muiscas que todavía quedan muy parecidas a las de los cenúes en la costa caribe. Entonces, el desafío de convenir una cultura anfibia para la Bogotá siglo XXI, convenir entre los actores humanos y los actores no humanos, especialmente el agua. Bueno, y otra manifestación es que aquí pasa como en Ciudad de México, que esta no es una zona muy sísmica, pero un sismo a 400 kilómetros de distancia que queda la costa pacífica, que sí es muy sísmica, genera aquí unos movimientos muy fuertes. ¿Por qué? Porque estamos sobre un bowl de gelatina que es un lago, lo mismo que sucedió en Ciudad de México con los terremotos de Ciudad de México. Este es un drama que lo mencionamos al principio. Estas sí son fotos tomadas de los medios de comunicación, desplazados en Necoclí. Desplazados por el conflicto armado y desplazados por la crisis climática. Cruzando el Darién, que también es otro drama impresionante. Atentado terrorista en Cali 2025 y Cali también sometido a dinámicas hidrometeorológicas muy fuertes. Inundaciones en la costa pacífica. La costa pacífica es esencialmente anfibia. Cuando comenzó la pandemia, hay una fecha muy importante para el Pacífico que es el 4 de octubre, que es el día de San Pacho y las fiestas de San Pacho. Y yo veía en el 2020 las fiestas de San Pacho, allá hay la gente con el agua al cuello y bailando y tomando chirrinche, biche, maravilla. Yo decía, ¿cómo irá a ser el COVID aquí? Cero COVID. Entonces allá ni COVID ni afectaciones por el agua. Y en este momento la afectación por las inundaciones en la costa del Pacífico es alarmante porque es una muestra de que son comunidades que han perdido su anfibiedad, que es su mayor riqueza. Bueno, esto es un tuit de la Defensoría del Pueblo precisamente hablando sobre el tema en Iscuandé, Nariño y la afectación en Iscuandé. Inundaciones en la costa pacífica. Dos fotos de arriba del terremoto de Haití, unas de 2020 y las del terremoto de Turquía, que fueron dos en el 2023, y ahí pasaron una cosa muy interesante, y es que todavía seguían las réplicas cuando ya había constructores judicializados, porque se demostró
que edificios que debían haber aguantado por lo menos mientras la gente salía, se habían derrumbado porque no habían cumplido con las normas de construcción. A mí me pareció que esa cosa es muy importante porque eso ocurre con frecuencia, sucedió en Popayán, sucedió en México, ha sucedido en muchísimos sitios. Y estas fotos son de bombardeo de Gaza en 2023 y bombardeo ayer en Ucrania 2022. ¿Cuál es la diferencia entre los de arriba y los de abajo? Que los de arriba puede haber habido omisiones como el cumplimiento de normas de sismoresistencia y otras cosas, pero en los de abajo hubo la voluntad expresa de seres humanos con mucho poder de ordenar que eso sucediera, de ordenar esa destrucción. Y esa es quizá de las peores expresiones de la condición de plaga que ha alcanzado nuestra especie humana. O sea, arriba pasó y nadie quería. Aquí la intención era precisamente producir eso. A mí me duele, yo tengo un nieto que va a cumplir 12 años, solo uno, pero en cada niñito de Gaza yo veo a mi nieto. Y sobre todo porque hay dos únicos indicadores de desarrollo en los que yo creo. Más adelante menciono el otro. Pero el uno son los derechos de infancia y el otro son los desastres evitados. Y el de los derechos de infancia, nosotros podemos tener vía 5G, podemos tener todo tipo de telecomunicaciones, avenidas, todo tipo de desarrollos, mientras los derechos de infancia se violen como se violan en el mundo y como se violan en Colombia, estamos en la olla. Miren el espectador de este fin de semana, por ejemplo, lo que es el reclutamiento infantil, lo que es el reclutamiento infantil en el Cauca. Recorran la 11, recorran cualquier avenida de estas y verán la situación de los niñitos en Vera. Y Colombia está lamentablemente llena de gasitas donde los derechos de la infancia son violados de una forma increíble. Entonces, ese es un propósito que yo creo que tiene que volverse viral de toda la sociedad colombiana, por supuesto del Estado, pero de toda la sociedad colombiana, el que los derechos de infancia sean respetados. Esta foto, que ya la había mostrado, pero ahora la muestro acá única, me llama mucho la atención y me trae a la memoria un poema muy lindo que se llama Los hijos infinitos de Andrés Eloy Blanco, un poeta venezolano de hace mucho tiempo, que dice: cuando se tiene un hijo se tienen todos los hijos del mundo, cuando se tienen dos hijos se tiene el mundo afuera, se tiene el mundo adentro y el corazón afuera. Y entonces hay que ver en cada niñito, y esa es otra cosa que tenemos que hacer en Colombia. Cuando yo era director del SENA, una vez, vamos a poner la bandera del SENA media asta. ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues es que mataron a unos indígenas en Vera. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Y entonces yo promoví que pusiéramos de manera permanente la bandera media asta en todos los edificios públicos y se unieron edificios privados por todos los muertos. Porque uno de los problemas que tenemos también es que siempre estamos buscando una razón de por qué, si mataron a alguien, se justificó la matada de esa persona. ¿En qué andaría? ¿En qué estaría metido? ¿Qué habrá hecho? Y si matan a un industrial, los industriales ponen la bandera; si matan a un trabajador, los trabajadores ponen la bandera; si matan a un militar, los militares ponen la bandera. Pero creo que tenemos que aprender a entender cada muerto como propio. Cada soldado, yo veo esos soldados asesinados y veo las familias. Pero por Dios, eso no es, hay que ponerse en cada familia, en los sentimientos de cada familia. Y esto nos lleva, porque muestro esta foto, porque me hace acordar de esto hace 65, 66 millones de años, cuando un aerolito destruye supuestamente acaba los dinosaurios, pero es que vi una caricatura, y ahora la repito con frecuencia, que dice que si hubiéramos sido dinosaurios habríamos votado por el aerolito. ¿Cómo es que le hemos entregado el mundo a seres capaces de tomar esas decisiones que están afectando de esa manera tan grave a la niñez? Estos son dinosaurios que me encuentro con frecuencia. Este que está persiguiendo es avestruz. Este es del barrio. Ahí tienen otro. Este es del centro andino. Bueno, y esta es otra parte de la maravilla de pertenecer a la especie humana, y esta es una frase que a mí me marcó en 1968, cuando Will Anders fue en el Apolo 8, él fue el que se quedó en la nave mientras
Ah, no, es porque estos no alunizaron, simplemente dieron vueltas, pero esta frase me parece linda, salimos a explorar la luna y descubrimos la Tierra. Y creo que tenemos el deber de descubrir la Tierra. Yo vivo en un chat del barrio poniendo fotos del barrio, y allá entonces hay un acuerdo en el barrio de política, no vamos a hablar de cosas que no tengan que ver con el barrio, que yo la respeto mucho, y eso ha permitido que ese chat exista. Pero a veces digo, bueno, como hoy es fin de semana, voy a ponerles una foto de una farmacia que me encontré y que puede ser interesante. Entonces pongo un poco de fotos y digo, pero eso es al frente de mi casa, pero eso es aquí a la vuelta. Claro, son toda la biodiversidad del barrio de plantas que tienen propiedades medicinales. Entonces yo creo que tenemos que descubrir, y esa es otra cosa. También creo yo, y claro, dos cosas que a mí me maravillan. Una, que las orquídeas, flor nacional de Colombia, me parece muy linda la Cattleya yategrana, pero yo creo que la flor nacional de Colombia debería ser una que ni siquiera es nativa, que es la del diente de león. ¿Por qué? Porque el diente de león es la prueba máxima de la berraquera de la vida. Ustedes ven una grieta, un poste con una grieta en los andenes, en todas partes, y ahí aparece el diente de león. Y antes ahí me da piedra porque hay una manía de que todos los prados tienen que ser como una cancha de golf. Y entonces aparece el diente de león y mandan uno con guadaña a que deje la cancha de golf. Pero ¿por qué ya no me da piedra? Porque ya pasan 3 días y aparece otra vez el diente de león. Es una prueba de la berraquera de la vida. Y hay seres humanos, y ustedes se habrán encontrado con muchos seres humanos que son ejemplo de la berraquera de la vida. Y uno dice, ¿pero cómo logran? Y otra cosa que me maravilla, a mí me gusta mucho, es que el ave nacional de Colombia, el cóndor del escudo, sea un catártido, o un carroñero. ¿Por qué? ¿Qué son los carroñeros? Y por ahí hay otra foto que le agradezco mucho al que lo hizo, porque esa foto la utilizo con frecuencia. Acá no la tengo hoy, pero cuando el atentado al Andino, yo ya tenía Twitter ya. Y la palabra que más circulaba en las redes sociales era carroñero. Todo el mundo entonces yo puse una foto de un chulo amigo y decía, los carroñeros acatártidos ayudamos a limpiar y a sanar el ambiente, no nos comparen con los que nos llenan de dolor y de odio. Y entonces me contesta un tocayo que apareció por ahí, que decía, los carroñeros son ustedes, mamerto, hijo de puta, no sé qué te digo. O sea, bueno, la capacidad de lectura, de comprensión de lectura del tocayo, pues no me voy a poner a pelear, pero le agradezco mucho porque yo utilizo esa cosa. Pero realmente si nosotros entendemos el mensaje de la catarsis, que es lo que hacen los carroñeros, hacen catarsis, limpieza, estamos salvados. Con todo respeto al escudo de Bogotá que tiene un águila, pero si en lugar de la rapiña nos dedicamos a la catarsis, estamos salvados. Bueno, este es un proyecto del que estamos hablando ahora, la socioastronomía y los diálogos de cosmovisiones. Entonces, somos conscientes de que la concepción antropocéntrica y urbanocéntrica del mundo y la manera como se aplica en la práctica en las distintas dimensiones del llamado desarrollo es la que ha obligado a ese ser vivo que es el planeta Tierra, la Pachamama, Gaia y otras denominaciones, a activar su sistema inmunológico para deshacerse de una especie que en muchos aspectos es maravillosa, pero que al intentar liberarse de los controles ecosistémicos se ha convertido en una plaga. Esto ya lo había dicho. Entonces, insisto, ya lo había dicho, nuestro desafío no es salvar el planeta, sino salvar la posibilidad de que los humanos sigamos formando parte del planeta. Nuestra supervivencia como especie depende de que dejemos de lado el antropocentrismo y seamos capaces de redefinirnos en función de una visión ecocéntrica, biocéntrica y cosmocéntrica, sabiendo que para cada cual el cosmos comienza en nuestra célula más profunda. Esta fue una charla también que tuve oportunidad de hacerla, chévere. Esto fue coincidencialmente el 6 de agosto del 2024. Y acá les cuento una cosa muy personal, y es que fue la primera charla después de un infarto que tuve en el 2024. Entonces, para mí fue importante. Fue interesante que fuera el 6 de agosto, que fue la conmemoración de la fundación, entre comillas, de Bogotá. Y aquí también menciono yo que nosotros el 6 de agosto ponemos la bandera para conmemorar que los españoles fundaron Bogotá, y el 7 de agosto la dejamos izada para conmemorar que echamos a los españoles. Entonces yo digo, ¿en qué queda la confianza inversionista? Pero esto para mí fue sanador y fue muy interesante porque fue organizado por un equipo por una organización que hay interreligiosa, donde había personas de todas las religiones, había musulmanes,
chiitas con todos sus atuendos, había judíos ortodoxos, había de todo tipo, había cristianos ortodoxos, católicos, había autoridades espirituales de comunidades indígenas. Para mí fue muy sanadora esa experiencia y sobre todo en ese momento. Si ustedes buscan biodiversidad en uno de mis blogs, allí está lo que fue esa charla. Y como les digo, el cosmos comienza en nuestra célula más profunda. Y para mí la fractalidad, que es esa propiedad que tiene la naturaleza de repetirse a sí misma a medida que cambia de escala, quizá el ejemplo más emocionante es el hecho de que cada uno de los más de 8.000 millones de seres humanos que hay en el planeta, tenemos en el cerebro aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Y la galaxia Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas. O sea, tenemos el mismo número de neuronas que estrellas tiene la galaxia. O sea que cada individuo es un microcosmos. Y eso también nos influye mucho en el valor que tiene cada ser vivo. Bueno, hablábamos de lo sagrado. Esto es la Macuira, en La Guajira, la serranía de la Macuira. Y para los guayú, la Macuira es sagrada. Y cuando se le otorga a un ser de la naturaleza, que puede ser un lago, un río, una especie animal o vegetal, o una formación geológica, la condición de sagrada es porque a lo largo de muchas generaciones entienden que si ese ser desaparece, la posibilidad de que los seres humanos existamos en ese sitio también desaparece. Ellos saben que la Macuira es un gran atrapaniebla que recoge inclusive los coletazos de todos estos huracanes del Caribe y allí se nutren todos los ríos subterráneos que alimentan el acuífero del río Ranchería, que es de donde sacan lo que aporta el agua que permite la vida en La Guajira, que también tiene muchísimos problemas en este momento, pero este sigue siendo. Entonces uno entiende eso, y tenemos entonces que volver a tener la capacidad de encontrar en cada ser vivo un ser sagrado, en lo más profundo. Se habla de la bendición del agua, y esta es una de las fotos. Yo tengo la fortuna de que por donde vivo pasa una quebrada. Entonces la bendición del agua es un rito católico o cristiano por lo menos, donde el cura bendice el agua, pero yo insisto en que el agua es la que nos bendice. Y cuando ustedes tienen la fortuna de estar al lado de una quebrada, de un riachuelo, de un lago, déjense bendecir. Esta es otra cosa, el rayo, y modestia aparte es mi mejor rayo, se lo tomé en Dibuya, en La Guajira. Esto es en la Sierra Nevada de Santa Marta, y aquí hay una cosa interesante, y es como estas estructuras, y también hay otras que se llaman como las piedras seco, y los sombreros de algunas de las comunidades son como fractales que entran en diálogo con el paisaje. Y esto lo pusieron ahora, esto es reciente, en Riohacha, pero tiene el equivalente en Popayán con esta cruz, la cruz de Belén, que fue una cruz del siglo XVIII, cuando ya Popayán, o sea, dice una Ave María Santa Bárbara para que nos defienda de los rayos. Popayán es un sitio de rayos, y en este monumento del patrimonio cultural ahí está esa advertencia. Y otra es esta, muy interesante, esto es de 1789, un Padre Nuestro a Jesús. Esto debió haber sido a San José, que era el carpintero, para que nos proteja del Comején. Popayán ya había sido destruido varias veces por el terremoto de 1983, ya había sido destruido varias veces antes, y resulta que ya se sabía que el aliado de los sismos para convertirlos en desastres era el Comején, porque edificaciones de madera, con techos de madera, cosa que todavía pasa mucho en Bogotá, en La Candelaria, precisamente en Fontibón. Entonces el Comején hace que colapse el techo y se lleva a la casa. Señales del patrimonio cultural. Bueno, esto es el escudo de Popayán con el volcán Puracé, que hasta hace poquito estuvo en alerta naranja. En el escudo de Popayán de 1558, allá aparecen los ríos y el volcán. Y esta es una foto mía para el directorio telefónico del 79-80. Este es un libro que ya no se volvió a publicar. Y acá está la calle del volcán, que les mencionaba yo ahora. Y así como hay una cantidad todo esto es territorio atravesado por ríos.
Otro virus. Los humanos solos no podemos, necesitamos alianza entre todos los seres vivos del planeta. Esta es una nube fotografía desde mi casa. En 2024, el cambio climático, hay un 80% de probabilidad de que el planeta siga calentándose en los próximos 5 años por encima de los 1.5 grados, ya pasamos ese límite. Y esto es en enero 26, y este es muy interesante porque a pesar de esos calores que estamos hablando, esto es un diario chileno, dicen que la atención científica de ganar más de 10 kilómetros de hielo en los últimos, o sea, es un glaciar que a pesar de esos calores que hay, está aumentando. O sea, esa es la berraquera de la vida. La ONU declara que la Tierra comenzó una era de bancarrota hídrica mundial. Entonces, por una parte bancarrota hídrica, pero por otra parte las inundaciones. O sea, esas son esas contradicciones que a uno lo... Y yo trato pues de basarme en fuentes serias, porque si uno se basa pues en cualquier otra cosa, no, pero de todas maneras considero que muchas de esas fuentes sí son serias. El verano más caluroso jamás registrado por segundo año consecutivo, pero ya también superamos ese récord. Yo hablo del calentamiento global hace mucho tiempo y cómo en algunos sitios, por ejemplo, el deshielo de los es una cosa muy interesante porque para las Islas Británicas y los países nórdicos, Suecia, Noruega, los inviernos no son tan fuertes gracias a la corriente del Golfo que trae agua, que lleva agua caliente y aire caliente desde el Caribe. Pero con el deshielo de los glaciares, entonces la corriente del Golfo se va debilitando y entonces ese sistema de calefacción se va debilitando. Entonces, como consecuencia del calentamiento, se genera un enfriamiento en los países usuarios de la corriente del Golfo. Por eso el calentamiento. Y esta es otra cosa que a mí me parece importante llamar la atención, los desastres evitados, como síntoma de... Entonces, cuando pasa esto, hay que resaltarlo. Ese continuo gestión, y este es otro virus, siempre que hablemos de gestión ambiental o socioambiental, gestión del riesgo, desastre, gestión climática, es un continuo. Y la mejor gestión del riesgo es una buena gestión ambiental y una buena gestión climática. Y aquí cito yo siempre al hoy finado exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y ex candidato presidencial, que siendo alcalde de Bucaramanga, acuérdense que resolvió insultar a los bomberos porque eran gordos. Yo digo, no hay mejor indicador de una buena gestión del riesgo que un bombero gordo. Porque resulta que si les toca como les tocó a los de Chile o les tocó aquí en Bogotá cuando los incendios forestales, ustedes ven unos bomberos demacrados con enfisema y toda la cosa. Y una vez precisamente fue la primera salida que yo hice después de la pandemia, allá una invitación de la UAIN, que es la Universidad Indígena del Norte del Cauca. Y entonces había un indígena que estaba en esa charla y me dijo, no, o sea, nosotros nos sacaron del cañón del Páez y no nos volvieron a llevar nunca, nos dejaron por fuera. Y yo le dije, ¿usted es NASA? Sí. ¿Usted sabe quién era Juan Tama? Pues yo debo nombrar, pero no. Juan Tama es el cacique mítico de la comunidad NASA y fue un niño rescatado de una avalancha. Entonces, eso le muestra que las avalanchas no son una cosa que pasó en 1994 y que después volvió a pasar en el 2007 y después en el 2008, sino que es un actor ordenador del territorio. Porque si el cacique mítico es un niño, es como el mito de Moisés, pero en la cosmovisión NASA. Entonces, usted como NASA tiene que saber eso. ¿Y usted es bombero? Sí. Entonces, usted tiene que defender su derecho a engordar, porque si no... Y citaba a Rodolfo Hernández, y una vez también en una charla en México, yo di unas clases en la Escuela Nacional de Protección Civil, y en una reunión virtual donde había bomberos de México, yo decía eso y se reían. Y después me invitaron a México y los conocí. Lo que pasa es que aquí hay un dicho que dice que bombero sin panza no es de confianza. Entonces, el desastre evitado hay que visibilizarlo. Porque la buena gestión ambiental, la buena gestión del riesgo, la buena gestión climática tiene el mismo problema que el trabajo de la mamá en la casa, y es que cuando funciona bien no se nota. Se nota es cuando la mamá viaja o se enferma o alguna cosa ahí. Entonces hay que visibilizarla. Y ustedes en su carrera es muy importante eso. Y si, mire que la vez pasada hubo un desastre, hubo un sismo y pasó esto y esta vez no pasó nada. Entonces,
Lo que hace noticia normalmente es el desastre, pero el desastre evitado también hay que volverlo noticia. Aquí está un artículo sobre eso, se llama Los desastres evitados, un indicador de desarrollo. Bueno, paso rápidamente acá para no demorarme mucho, quiero llegar al final. Aquí hay, el eje de la Tierra se está moviendo, ustedes saben que las estaciones se deben no a la cercanía mayor o menor de la Tierra al Sol, sino a la inclinación del eje terrestre, y sí hay comprobada una determinada inclinación. Yo llegué a vivir a donde vivo ahora, este edificio que es de los años 80, yo llegué a vivir en el 2003 allí, y me di cuenta muy pronto que el edificio, que el arquitecto que lo había ubicado y todo lo había alineado con la línea del equinoccio. Entonces, por ese, entre comillas, monolito, por el ojo pasan los equinoccios, siempre, y lo resalto. Aquí esta foto es tomada de oriente a occidente, saliendo el sol, y esta es la puesta del sol. ¿Por qué me parece importante? Porque miren ustedes que, por ejemplo, ayer fue Día de los Humedales, hay Día del Trabajo, hay Día de la Mujer. Todos esos son días que son en memoria de eventos humanos. Pero los equinoccios es un evento cósmico. Equinoctum es que la duración del día y la duración de la noche es la misma, y que la duración del día y la duración de la noche es la misma, y el sol sale exactamente por el oriente y se oculta exactamente por el occidente. Y eso pasa en un día preciso, normalmente 21-22 de marzo y 21-22 de septiembre, pero se prolonga otros días. Y aquí hago un paréntesis muy rápido, a mí también me gusta contar esas cosas. El 26 de septiembre de 2016, la Corte Constitucional convocó a una sala plena aquí a la vuelta, en la Corte, en la Plaza de Bolívar, y el pretexto para esa sala plena fue estudiar una demanda que habían puesto contra la ley que reconoce las procesiones de Popayán como patrimonio nacional, que porque eso violaba el principio de Colombia como Estado laico, ¿sí? Y nos citaron a unas personas allá. A mí me citaron porque yo en 1988 había tenido un rifirrafe con el arzobispo de Popayán, porque prohibió la participación de la iglesia en las procesiones porque eran paganas. Y yo salí a defender las procesiones porque eran paganas. Y entonces yo les decía, señora presidenta, doctora Luz Ángela Calle, que creo que falleció después, no después de eso, pero sí hace poco. Señora presidenta, señores magistrados, cuando vengan por la mañana miren por dónde está saliendo el sol, que está saliendo exactamente por el oriente. Cuando salgan por la tarde miren que se está ocultando exactamente por el occidente. Y eso pasa en los días del equinoccio. Entonces, los equinoccios deberían ser declarados así como el Día del Trabajo y todo, pero ese es como el Día Mundial de la Equidad. Y es equidad porque ocurre en todas, no a la misma hora porque las horas cambian, pero es la fecha en que ocurre en todo el planeta, y también en que hay equidad entre la duración del día y la duración de la noche. Entonces, ese fue y en la sentencia de la Corte aparece la cita de este tipo de cosas. Uno tenía 15 minutos para hablar, entonces yo les decía, 1988, y les contaba, salieron lindas las procesiones, maravillosas, sin curas, porque habían prohibido, con excepción de un cura que metieron engañado. Y sonó el timbre en ese momento de los 15 minutos, y cuando terminó me dijo la presidenta, profesor, nos quedaron 15 minutos, ¿usted puede contar la historia del cura que metieron engañado? Y yo, claro que puedo contarla. Y es que resulta que llegaron, estos sinvergüenzas que están ahí, decía yo, ahí están los de la Junta Pro Semana Santa, llegaron, estaban armando el paso de la Virgen de San Agustín, y había un cura así, levitando, fascinado, una devoción enorme, viendo a María, y le dijo, padre, ¿usted no quiere salir en la procesión? Sí, claro, pero yo no tengo ningún ornamento. No, aquí le ponemos todo, padre. Y salió. Entonces, cada procesión la acompaña el párroco de la iglesia donde sale, pero ahí no había curas y solamente pero nadie lo conocía. Y entonces, cuando terminó la procesión, alguien le dijo, padre, muy valiente usted, ¿no? Entonces dijo, sí, pues esto es un poco largo y todo, pero no, para mí no. Dijo, no, pero no por eso. Entonces, ¿por qué? Entonces le contaron que era que el arzobispo había prohibido la participación de los curas en las procesiones. Cogió un taxi del Alcázar y se fue, después mandó a devolver lo que le habían prestado
ornamentos, pero miren las cosas que pasan. Y eso fue el 26 de septiembre de 2016, exactamente acá, ese día. Por eso yo decía que para mí era muy especial, y es que era el día que se firmaba el acuerdo de paz en Cartagena, y la Corte no inventa un pretexto para quedarse aquí y no inhabilitarse en caso de que hubiera una demanda o alguna cosa allá. Vean, ahí tienen ustedes el sol en un equinoccio. ¿Por qué pongo estas fotos ahí? Uy, perdón. Porque estas están con esta paleta, con esta misma paleta de color. Estas pidieron el copyright de la foto. Hay debate sobre si sí se ha desacelerado un poco estos ritmos. Las erupciones solares de 2024 serán las mayores en años. ¿Cuál es el motivo y cómo afectarán la vida en la Tierra? 2024. Y resulta que en 2026 ya tenemos, en este momento, están alborotadas las erupciones solares. Y estamos muy cerca de que pueda ocurrir lo que se... Bueno, no muy cerca, pero hay probabilidad de que lo que se llama el efecto Carrington, que es algo que ya ha pasado en poquito, ya lo hemos notado en algunos momentos muy cortos, pero que se borra el Internet. Y que las comunicaciones quedan dependiendo de los cables submarinos. Pero imagínense con esa dependencia que tenemos nosotros. Y yo estaba haciendo esta misma charla el jueves de la semana pasada, invitado por la Universidad Sergio Arboleda. Había 120 personas conectadas cuando se va el Internet. Entonces hay que volverla a programar, pero curiosamente pasó eso. Y con esta dependencia que hemos generado, ahora eso es gravísimo. Yo tengo una definición de ser humano, que es un organismo formado por células de hidrógeno y carbono cada vez más obsoleto y que está siendo rápidamente reemplazado por un código QR. Si uno no tiene código QR, ahora no existe. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Esta es otra que aparentemente no tiene que ver, pero las radiaciones ultravioleta hora a hora son muy, muy fuertes. En Bogotá es muy grande y también por la altura de Bogotá, ¿sí? Y por eso cada árbol es más importante. Entonces yo digo, ¿será por mi edad o qué? Pero yo digo, no, es que eso de que no dejen cortar ese árbol y nosotros vamos a sembrar allá en la reserva Vanderhamen 50. Es que primero, si de esos 50, ¿cuántos van a sobrevivir? Y segundo, los servicios que preste ese árbol, particularmente el servicio de sombra, cada vez es más importante. Bueno, acá. Estas fotos son de un amigo de Popayán que es un gran fotógrafo, astrofotógrafo. Y estas son fotos de acá. El 11 de octubre del 2024. Y cuando termina la ola de calor en México en 2025, altas temperaturas azotarán hasta la fecha. Pero fíjense ahora las temperaturas que estábamos hablando en este momento en Miami. Esto es muy bonito porque esto es el sol aquí se oculta, aquí va rumbo a, no sé si es ocultándose o saliéndose, o sea, aquí está el occidente, entonces el sol viene acá hasta el 21 de diciembre para nosotros, que estamos en el hemisferio norte, solsticio de invierno para el hemisferio norte, de verano para el sur. Comienza a devolverse y llega aquí en el equinoccio y llega acá en el 21 de junio, que en el hemisferio norte es el de verano, el día más largo del año. Pero ¿por qué era pues, cómo se calcula la Semana Santa? Y ese era mi argumento. ¿Cómo se calcula la Semana Santa? El primer domingo, después de la primera luna llena, después del equinoccio de marzo, es domingo de resurrección. Y entonces el domingo anterior es domingo de Ramos. Y entonces eso garantiza que la luna llena siempre salga a alumbrar en las procesiones de Popayán. Y cuando, como les digo, como yo desde chiquito
Y yo tenía permiso, mi abuelo y mis papás se habían separado, mi abuelo era el pater familia, y entonces había que ir a misa los miércoles con el colegio y toda la cosa. Yo tenía permiso para no ir a misa. Y tenía una excusa de mi abuelo, y entonces el rector del colegio no le gustó mucho, porque respetaba mucho a mi abuelo, pero respetó que yo tuviera permiso para no ir a misa. Y después nos dijeron, tiene que salir a alumbrar el Viernes Santo, venir con corbata, con una corona de laurel, con un cirio, a alumbrar en la procesión. Y yo fui donde mi abuelo, y dije, yo quiero que me autorice para no salir a alumbrar en la procesión. Y me metió una vaciada, de pedirme pendejadas, y me dije, pero puedo no ir a misa, ¿y por qué tengo que alumbrar en la procesión? Y voy en la procesión alumbrando, en la procesión del Viernes Santo alumbraba el liceo, cuando va saliendo esa maravillosa luna llena. Y como yo en ese momento, desde entonces ya vivía en la luna, entonces yo me di cuenta que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y eso era lo que yo contaba ahí en la corte de esa experiencia. En el siglo XXI acudiendo al concilio ¿pero por qué? Porque la luna salió exactamente el día del equinoccio. Entonces son cosas muy interesantes que pasan. 2025. Alertan de la mayor amenaza climática el verano para España, que viene directamente del Sahara. En este momento hay alerta máxima en España por las lluvias. Y aquí ya con esto voy terminando. Claves para la sostenibilidad y competitividad en un escenario global de cambio climático. Lo decías tú, Colombia es un país privilegiado. Bendita la franja intertropical. Y todavía vemos que hay quienes utilizan la palabra tropical como peyorativo. Este berraco le salió el trópico, pues. No, es que eso es una bendición. Es una bendición total. Porque no, o sea, tenemos fríos extremos y todo, pero nunca llegamos a esos niveles. Pero la otra cosa es, esa condición de pluriétnica y multicultural quiere decir que tenemos, y en el Cáucaso es especialmente fuerte, tenemos culturas que han resistido durante 500 años los indios, durante 400 los negros, las amenazas que los han puesto al borde de extinción, y ahí siguen y cada vez más organizados. O sea, en sus cajas de herramientas tienen unas estrategias de resiliencia de las cuales tiene que aprender el resto de la sociedad colombiana. Pero en este momento hay un riesgo muy grave, y es que los jóvenes de esas comunidades, la gente joven de esas comunidades está comenzando a perder su respeto hacia las comunidades ancestrales, hacia la cultura ancestral, y eso sí los acaba en pocos años. Esa es una cosa muy, muy, muy dramática. Pero esa condición de pluriétnica, multicultural y anfibia es una ventaja que tenemos. Segundo, aquí, y eso es, ustedes clavan un palo de escoba y florece. Y aquí se da lo que quieran. Se vio en la pandemia, las ciudades rodeadas de veredas produciendo comida la pasaron mucho más suave. Y ¿saben qué me preocupa? Y excúsenme que yo sí meto cuñas en esto, y hay una que escribía yo en Razón Pública, se llama cosmocentrismo electoral. Los programas de gobierno de los 4 candidatos a la alcaldía de Bogotá en la elección anterior, los programas de gobierno todos giraban alrededor de la Bogotá urbana, que son 40.000 hectáreas, y el distrito tiene 160.000 hectáreas. Entonces, en algunas veces se menciona un poco el Bogotá rural, porque allá viene el agua para el Bogotá urbano, pero como una cosa marginal. Y yo creo que hay un punto de acupuntura que es capaz de transformar este país, pero que no avanzamos hacia allá. O sea, mentira, sí estamos avanzando lentamente, pero estamos avanzando, pero hay que insistir más en eso. Es cambiar la relación de la Colombia urbana con la Colombia rural. Ahorita hablamos un poquito más sobre eso. Bueno, yo siempre anuncio que voy a terminar y la gente se entusiasma, pero ahora sí voy a cumplir. Bueno, esto fue de hace años en Scientific American y una cosa de ONU Habitat que yo respeto mucho sobre las ciudades y el cambio climático, pero entonces yo decía, aquí no se menciona el campo, la ruralidad. Entonces yo me imaginaba como estos planos de la Edad Media donde están los muros que rodean la ciudad, y entonces los de afuera son los extramuros, y ahí estaban los bárbaros. Aquí todavía seguimos pensando, y aquí sí no le puedo dar el crédito porque no sé quién es exactamente el autor de la frase, pero que decía que el campo es ese lugar estúpido donde los pollos se pasean crudos.
Creo que en Colombia, eso fue cuando la misión Curry, que comenzó a pensarse que el campo era un sinónimo de su desarrollo. Cuando entonces yo pienso, y uno de los pasos que se han dado es cambiar el servicio militar obligatorio por el servicio socioambiental, porque gente joven del campo puede escoger entre servicio militar y servicio socioambiental. Y yo me imagino cardúmenes de jóvenes hombres y mujeres evangelizando de casa en casa a la gente de la ciudad para que entendamos que nuestra calidad de vida en la ciudad depende de la calidad de la vida de la gente del campo. Y la situación del campo es gravísima porque están comenzando, la gente joven del campo comenzando a migrar a las ciudades. En el campo no hay gente que trabaje. Cuando se hicieron los tratados de libre comercio, que fue nefasto, entonces a los campesinos, por ejemplo, de Almaguer, municipio del Cauca y posiblemente el principal productor de coca de Colombia, exportaba maíz al resto del Cauca y al resto de Colombia y a nivel internacional. Y entonces comenzaban a traer maíz de Ucrania y entonces a los campesinos les quedaba más barato dejar que se perdiera la cosecha, entonces se pasaron a la coca. Pero nosotros tenemos que garantizar la soberanía alimentaria y tenemos con qué. Tenemos con qué en saberes, en especies, en climas, en todo eso. Y entonces aquí viene esto, entender esto como un yin-yang y entender que son inseparables. Y desafortunadamente, yo lo digo con vergüenza como habitante de la Colombia urbana, nosotros recibimos una serie de cosas de la Colombia rural y le devolvemos algunas, pero lo que devolvemos no es proporcional con lo que recibamos. Municipios como Fomeque y otros que están cerca de esa maravilla que es el páramo de Chingaza, de donde viene una gran parte del agua para Bogotá, no tienen agua. Entonces, ese tipo de cosas no pueden suceder. Eso no puede suceder. Claves para la sostenibilidad y competitividad: agua en cantidad y calidad. Esto es precisamente ese en Sumapaz, ese otro prodigio que tenemos. Resiliencia climática, que depende entonces, ya lo decíamos, el respeto de la cultura humana a la naturaleza, la recuperación de lo sagrado. Esto es en el aeropuerto El Dorado, que a mí me han tocado acuatizajes. Los principales aeropuertos de Colombia están construidos sobre humedales. Y eso hace que entonces, si la relación entre esa infraestructura y el humedal que tiene abajo no es buena, se paraliza el aeropuerto. Seguridad alimentaria, que ya lo había mencionado, e identidad y valores. Comprensión del territorio, sentido de pertenencia, sentido de comunidad, responsabilidad, solidaridad, equidad, reciprocidad. O sea que lo que nosotros recibimos... bueno, y termino ahora sí con esto. Esto fue una cosa que grabé en Corferias un día y después la bandera de Colombia y me pareció muy bonita la mariposa. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, no sé si hay tiempo para comentarios, reclamos. Sí, claro que sí. Creo que hemos hecho un viaje muy interesante hacia la sensibilidad. Y creo que estamos en un país donde la naturaleza nos habla. Y nos habla de muchas maneras, y lo veíamos ayer cuando la naturaleza de la Macarena le habló a algunos colombianos y llevaron a que la Macarena fuera declarada como un parque nacional natural. Quiere decir que la naturaleza en diferentes aspectos tiene un contacto directo con los individuos, rompiendo de muchas maneras las distancias en las cuales nosotros creemos que no pertenecemos a ella. Y hoy, en esta exposición que nos ha hecho el doctor Chávez, Gustavo, ha sido algo espectacular de entender cómo
estas condiciones naturales tan prodigiosas como las montañas, como los ríos, ¿sí? Como el derecho del río es hacer río, como el derecho a la montaña es hacer montaña, y cómo nosotros como humanos siempre estamos tratando de interpretar esto para generar mecanismos de protección, en este caso, que son los derechos de la naturaleza, pero como vemos también en esta exposición de que la naturaleza va a reclamar sus propios derechos por ser naturaleza. Y ayer, cuando hacíamos el dibujo de una pregunta que hacía un colega frente al papel de por qué hacemos esto, y lo contabas tú, de cómo garantizamos nosotros como especie sobrevivir, porque la naturaleza ya ha hecho los ajustes para continuar. Y ahora, ¿cuál va a ser nuestro papel? Y hoy nosotros estamos nuevamente en un lugar donde converge la vida en su mayor expresión. Y así como nos permitías entender que el primer barrio de invasión de Bogotá lo fundó Jiménez de Quesada, representa también algo que les preguntaba a ustedes ayer frente a qué era lo más importante, ¿sí? Y cómo llegábamos a un lugar, y hoy cómo los sueños de los colombianos solamente caben en el territorio, así como lo hizo en ese momento en que se fundó este barrio, sin tener consideración de que esa era una región de aguas y que ya se había logrado vivir en ellas. Y hoy esta interpretación de los derechos de la naturaleza, con todo este viaje que nos hace Gustavo alrededor de esas historias, pues nos llevan a reflexionar un poco más y a entender cuál va a ser nuestro papel de poder tener un lenguaje que pueda alzar la voz por nosotros frente a estos diferentes momentos tan importantes que tiene la humanidad. Y no sé si tengan alguna pregunta para poder cerrar Si no, yo sí tengo yo quisiera pedirles una cosa que con frecuencia la pido. Yo les contaba que yo soy profesor en eso de la Escuela de Protección Civil, y entonces yo dije, yo no quiero calificar, me dijeron, tiene que calificar. Entonces dije, listo, yo califico, pero por lo que aprendo. Y entonces, una de las cosas que yo le pregunto a los estudiantes de ese doctorado es, uno, diga, porque son 4 sesiones de 8 horas cada una, que yo decía, 8 horas, ¿a qué horas? ¿Qué hacemos? Y no, eso nos queda faltando tiempo. Pero primero, ¿qué se llevan de esas horas? Como quien dice, ¿qué justificó que hubiéramos pasado 40 horas juntos en esto? Segundo, ¿cuál ha sido el principal aporte de sus compañeros a este grupo? Y tercero, ¿cuál ha sido su principal aporte a este grupo? Pero yo les quiero hacer una pregunta, hay por lo menos 5 personas que quieran decir qué virus se llevan, pero sobre todo qué virus se llevan y de qué virus se comprometen a ser vectores entre sus compañeros y compañeras de trabajo, en las reuniones de familiares, o al que cojan descuidado en alguna parte. ¿De qué virus que se lleven hoy se comprometen a ser vectores? Yo creo que me llevo mucho la restauración de nuestra condición anfibia. Súper. ¿Y cómo crees tú que se puede regar ese virus? Justo cuando estabas hablando, yo no hacía sino recordar las estructuras ya que hablabas de los miscos. Y es muy lindo porque yo he tenido interés en la genealogía y a mi familia no le gustó cuando le dije nuestro apellido es impuesto, y tampoco le gustó cuando yo seguí investigando y aparecía que a ese resguardo donde ellos estaban habían huido de una encomienda de San Jerónimo del Monte, es decir, Ayapel, es decir, probablemente mi herencia sea Zenú. Entonces, en últimas, casi que por algo personal, hay que poner en diálogo o invitar a poner en diálogo nuestras tradiciones, la forma como históricamente nuestros ancestros manejaron el agua y llevarla a las necesidades modernas de una ciudad como Bogotá y de una ciudad como de la que yo vengo, Medellín, en la que recientemente padecimos que el agua reclamase sus derechos en una tierra que también era de humedales. Claro. Y es como invitar a un diálogo entre quienes tienen el conocimiento
de la ancestralidad, de la arqueología, de la historia, con los que tienen el conocimiento del futuro, con los ingenieros, los arquitectos, los urbanistas, y ver cómo plantear esa filosofía anfibia para la expansión de las ciudades, para que podamos seguir hablando de desarrollo, pero de la mano y no en contra. Claro. Y una cosa que me encantó de lo que dijiste es cómo recuperar ese software heredado de tus antepasados anfibios. Es maravilloso porque justo cuando vi que era Yapel y que ahí vivían los zenúes, me puse a investigar todos estos sistemas de irrigación zenú, y a mí que me encanta la historia la comparaba con los sistemas de irrigación sumerios, y uno ve que hoy en día ya no existen, y de hecho la Mesopotamia es tremendamente seca. En cambio, vas a la reserva Van der Hamen, vas a la Mojana, y todavía están los sistemas de irrigación zenú, y todavía tienen un funcionamiento similar al que se planteó. Entonces, no solo, remitiéndome a la entrevista de ayer de que aquí la vida llegó a su potencia máxima, sino que había culturas que habían llegado al desarrollo máximo al que necesitaban para pervivir y sobrevivir en estas condiciones. Entonces creo que ese software es fundamental porque uno se da cuenta de unos sistemas tan complejos pero tan adaptados acá que solo aquí podrían funcionar. Y sabes qué me preocupó mucho a mí en la reunión de la Defensoría con quien yo estoy comenzando a trabajar, pero desde antes ya venía en eso, que en una reunión una persona de la Defensoría de Córdoba decía, ya dejen esa pendejada de que anfibios, ¿dónde nos han visto las agallas? Eso es ofensivo. Y fue curioso porque yo hago un día la charla de los desafíos de Bogotá, pues esta misma, pero ya ampliada y todo, y una persona de allá decía, pero si en Bogotá entonces quieren volverse anfibios, entonces eso no es ofensa. Y yo, pero ¿cómo va a ser ofensa? Es que si dejan de ser anfibios, si pierden la cultura, pierden todo, pierden el territorio, pierden todo. Entonces, esa es una cosa porque, como te digo, a las nuevas generaciones las han ido convenciendo de que no, de que eso no es así. Me encanta, muchas gracias. Bueno, ¿quién más? Usted que está que se habla. Bueno, para mí este tema creo que pesa mucho alrededor de la ruralidad, porque yo vengo de un sitio rural, crecí en el campo, y eso me ha dado como una comprensión muy diferente, porque siempre cuando se habla de estos temas o de la sostenibilidad se le da una culpa especial a nuestras poblaciones, porque pues si se mete una vaca o el cultivo, y claro que sí, que no se han sabido mucho hacer las cosas, pero siento que muchas de las personas que crecen en las ciudades se desligan un poco de su responsabilidad, de cómo consumen, de qué consumen, porque muchas de las costumbres que yo tengo y que veo en mi abuela, de cómo por ejemplo allá no se usan las bolsas sino los canastos, todo o sea, como el día a día... ¿De dónde vienes tú? De Vituima, Cundinamarca. Y también pues del crecer en veredas. Entonces, por ejemplo, yo a lo largo de mi vida sí he visto mucho el cambio del territorio. Entonces me acuerdo mucho del invierno del 2022, que las montañas que yo siempre vi se vinieron, o sea, se vinieron abajo, muchas casas están en riesgo, pero también de lo bonito, porque pues digamos que hasta hace muy poco empecé a interesarme por conocer los ecosistemas. Entonces allá hay un salto, bueno, eso se llama el río Contador, se llama el salto del río Contador, que es como un cañón, y lo recorrimos, y es bellísimo, obviamente pidiendo permiso, porque o sea, si como en temporada de invierno es un poco peligroso, pero entonces siento que para mí este tema es importante, porque también veo con mucha tristeza que el campo se está quedando solo. Y pues, lo que usted decía, es una realidad que casi no está, mejor dicho, no está en ninguna agenda de gobierno, y mucho menos en la manera en la que nosotros diseñamos y pensamos la política exterior, porque se piensan en muchas cosas, pero nunca cómo está el crecimiento y el desarrollo con todas las comillas del concepto de lo rural, y cómo crecen las personas, cómo envejecen, porque también están envejeciendo, y literal si las personas van a los municipios pequeños o de sexta categoría que se llaman en este país,
pues la mayoría pues son de personas adultas mayores, porque es que no hay opción. No hay opción, pero la gente, digamos, la longevidad de la gente del campo es maravillosa, Sí, pero básicamente es por los alimentos que consumen, Pues yo por tengo el, mis abuelos. por el contacto que con la tierra, por todo ese tipo de cosas, y eso se está haciendo mucho. Entonces eso hay que visibilizarlo. Total, pues se ha perdido mucho. Ese el es un consumo indicador de los desarrollo, balúes, claro. por ejemplo, que tenían una calidad nutricional. El ministerio tiene la tabla nutricional y hay alimentos como los balúes que ya no se cultivan. No se cultivan y se perdió el consumo, y que era pues un alimento impresionante. Y pues digamos que los temas de la ruralidad en cuanto a alimento, en cuanto a modo de vida, en cuanto a transporte, en cuanto a la seguridad alimentaria, pero no respecto a cuánto hay, sino a la calidad de los alimentos, porque no es la misma calidad, no es la misma mata, no es la misma calidad nutricional. Sí es un tema que no se trata a fondo, pues digamos que en estas entidades nacionales. Y pues nada, a mí me interesa mucho, pues a mí es un tema que ya me gusta, que siempre lo he hablado y lo he investigado a lo largo de mi carrera profesional, y pues que siempre ha sido para mí como un pilar de tratar, o sea, desde la naturaleza, pero también desde el modo de vida, y también que las personas sean más responsables de lo que hablan respecto a comunidades que no conocen, y también respecto a sus propias acciones, porque pues claro, es muy fácil criticar el modo de vida de los campesinos, mientras aquí se hacen pedidos por Temu, por Shein, y hay un closet llenísimo de ropa, y no se recicla, y modelos insostenibles, pero pues digamos que se señalan modelos de vida de los que no se conocen, o también que van a territorios y es difícil saber cómo cuidarlos, cómo respetarlos. Y por ejemplo, la diferencia de la concepción de la basura en el campo de acá, porque la basura ya es abono, es fuente de vida. En cambio sí, aquí o sea, es contaminación. Y no se maneja igual, no es que pase el camión de la basura cada 3 días, eso no pasa. Eso no pasa, hay que quemarla. O sea, es como... O enterrarla. Pues. O enterrarla, sí. Mira, otra cosa que tú mencionaste, pero queda para otra, también es otra, no me acuerdo exactamente quién lo decía, pero que las fronteras son cicatrices de la historia. Y entonces el hecho de que y ahora siempre he pensado, por ejemplo, yo soy caucano, entonces Cauca, Nariño, Ecuador son un continuo. Son un continuo cultural, ecológico y muchísimas cosas. Y entonces para los guayú hay la nación guayú. Entonces ahí no hay Venezuela y Colombia. La historia, y alguien lo decía, tampoco eso, pero sí, tampoco le puedo dar la cita porque no me acuerdo quién era. La historia de amor, una de las historias de amor más importantes de Colombia era protagonizado por una venezolana por un venezolano y una ecuatoriana, que era Bolívar y Manuelita. Pero entonces, como entender eso, y esas cicatrices de la historia no entienden de que hasta aquí llega esto y después sigue, no. Es decir, no. Y una de las ventajas, pero eso parece un poco contradictorio, una de las ventajas comparativas que tenemos en Colombia es que los principales ríos de Colombia nacen y desembocan en territorio colombiano. Imagínense nosotros, con todos estos líos tan berracos que tenemos, tratando de gestionar el río Magdalena, poniéndonos de acuerdo con 10 países. No, el río Magdalena nace en el macizo colombiano y desemboca en territorio colombiano. Los otros y muchos otros lo mismo. O sea, tenemos ríos importantes como el Amazonas y otros que son fronterizos, pero la mayor parte de los ríos nuestros no tenemos que entrar a negociarlos como les pasa con el Nilo y como les pasa con el Lempa en El Salvador, en Centroamérica. Entonces, esa es otra ventaja. Pero muchas gracias por ese aporte y a resaltar eso y toda esa venta, si tienes abuela, bisabuela y todo ese, igual que lo que tú estás contando, todo ese software, hay que hacerlo. De hecho, justo mencionaste el balú, en Antioquia lo conocemos como chachafruto. El chachafruto. Y el chachafruto es delicioso y renutritivo. Todavía tengo mi familia paterna también es del campo. Puedo decir que es de uno de los pueblos más hermosos de Colombia y de los que más riqueza de agua tiene. Al punto que un tío me dijo, el día que aquí falte el agua, es que se acabó el mundo, que es Jardín Antioquia. Y me recuerdo cuando estaban en cosecha los chachafrutos, bajaban bateas enteras y en la casa los servíamos con sal. Y eso es una fuente
de proteína maravilloso. Y sí, se ha perdido. Yo hace rato extraño el sabor del chicharrón. No se encuentra. Gravísimo, gravísimo. Pero qué rico. ¿Tú querías decir algo? Sí. Ah, bueno, el compañero acá y está... Dale. Yo tengo una duda desde el punto de vista normativo de qué tanto ha avanzado Colombia y quisiera saber su opinión. Entonces la pregunta es, bajo la ley 388 del 93, Colombia designó a los municipios la potestad de poder ordenar el territorio, salvo excepciones donde hay áreas protegidas por cuestiones patrimoniales o cuestiones ambientales. Sido como una forma de dejar ciertos espacios fuera de la urbanización y que tuvieran cierta sostenibilidad ecológica. También esa misma ley explica que cuando hay proyectos urbanísticos, las constructoras tienen que ser un espacio a la comunidad para compensar el tema de cargas y beneficios, y por lo general se construyen parques en esas zonas. A pesar de esos avances, y que de hecho Colombia ha sido pues, uno de los países baluartes en eso, pues parece que para ciudades como Bogotá eso no ha sido suficiente. Entonces quería saber cómo su opinión frente a esos avances normativos en cuanto a la construcción de ciudades que responden a esa necesidad de tener una relación más equilibrada con el medio ambiente, pero que aún así parecen quedarse cortas con lo que uno ve. Mira, hay una cosa que yo dentro de es visibilizar las causas de los desastres. Una de las cosas que insistimos mucho y en la red de estudios sociales, que fue cuando comenzamos a hablar de gestión del riesgo de desastre y todo hace varios años, en que los desastres no son naturales. Y yo cuento siempre la historia de un hombre que le pegaron 18 puñaladas y fue el médico forense y levantó el acta, entonces decía, causa de muerte, muerte natural. Pero ¿cómo natural si le pegaron 18 puñaladas? Dijo, pues claro, natural porque le pegaron 18 puñaladas. Entonces, cuando hay un desastre, cuando se inunda la autopista, porque resulta que los humedales los sepultaron bajo la autopista, desastre natural, desastre lo causó quien autorizó eso. Ahora están hablando otra vez de un desastre que ya no existe porque lo volvieron, fue un caño, el humedal Juan Amarillo, o Tibauyes. Y están otra vez hablando de eso, la cantidad de humedales que han desaparecido, y entonces eso es parte del sistema inmunológico del territorio. Y si hay una temporada invernal muy fuerte y no hay sistema inmunológico, hay que señalar quién tomó esa decisión en este momento. Fíjense que en un evento, y fue un proceso muy largo en el que yo tuve la fortuna de participar muy recién llegado acá, inclusive se hizo una publicación y todo, se llamaba la Mesa de Planificación Territorial Bogotá con Dinamarca, en donde eso era en ese momento el alcalde era uno entre Lucho Garzón y Antanas. Bueno, entonces hubo participación nacional, internacional, etcétera, etcétera, y entonces dijeron, mire, hay un modelo que es el menos deseado, que es que la costra urbana siga comiéndose todo. Segundo, es que haya un desarrollo de ciudades a lo largo de la cuenca del río Bogotá. Y tercero, que haya una telaraña de núcleos urbanos, pero todos interconectados. Y nos fuimos por la peor, por la más indeseable. Y miren ustedes que inclusive ahora ustedes van a municipios que eran rurales, como Chía y todas esas cosas, ya son parte de la costra urbana, totalmente. 1954, tengo muy clara la fecha porque en ese año nací yo. Pero Bogotá comenzó a devorarse municipios que comenzaron a ser localidades de Bogotá. Soacha no se la devoró, pero ustedes para pasar de Bogotá a Soacha es como para pasar un reductor de velocidad y ya están allí. Entonces, mientras esa costra urbana siga creciendo a costa de todo ese sistema inmunológico rural, entonces una de las cosas que hay que hacer es visibilizar ese tipo de cosas, cuestionarlas. Ahora se está volviendo a hablar de el famoso corredor verde de la séptima. Entonces ya decían que solamente va a ser entonces de la 99 hacia el norte, pero eso es verde kriptonita, eso no es... ¿sí? Entonces hay que buscar y poner el virus en las conciencias y, como le digo, desde los derechos de infancia, mostrar que no podemos dejarles esas facturas sin pagar a las generaciones que hoy están en la infancia o a los que vienen. Entonces yo diría, lo que tú dices, hay una incoherencia muy grande, inclusive hay sitios donde en buena hora se han establecido parques naturales y todo, pero cada vez que puede haber una amenaza la hay. Lo que hablábamos de la necesidad de hacer la gestión del riesgo al paz-conflicto. Yo digo, toda agua es bendita, pero uno se puede ahogar en agua bendita. O sea, el agua bendita hay que hacer la gestión del riesgo también. Y una cosa ya les dije, yo le aposté todo al acuerdo de paz. Me parece una maravilla, pero no se le hizo gestión del riesgo. Y entonces, sobre esa zona de la Orinoquia, ejercía control unos actores que nunca han sido
santos de mi devoción y ahora menos, pero eran las FARC. Pero firmaron el acuerdo de paz, se fueron y comenzaron a llegar, comenzaron a planear carreteras, llegaron a sembrar coca, comenzaron a talar. Entonces, y lo curioso es que el Ministerio de Ambiente sí tenía todo un plan de gestión del riesgo, pero ahí quedó, no se aplicó, no sé por qué. Quería decir como otra hipótesis, con una paréntesis en la expansión urbana, y es que el otro lado puede ser lo que está pasando en mi ciudad, en Medellín, y es que creímos que por las condiciones geográficas nos tocaba densificar la ciudad, y por mucho que la densifiques y que pares la expansión en los cerros, llegas a un punto en el que la presión poblacional sobre Medellín es tanta que Medellín se puso más costosa que Bogotá. A eso sumarle pues el factor de la gentrificación, el turismo y todo esto. Yo creo, y lo reitero, habría que pensar es cómo, por ejemplo, hizo la cultura Zenú para expandirse con, al parecer, alta densidad por la Mojana. Y es ver cómo hacer una expansión urbana que recuerde ese tipo de expansiones de las culturas antiguas para saber cómo respetar la naturaleza en esa expansión. Porque considero que la expansión humana y más de una ciudad es inevitable. Claro. Hay que ver cómo hacerlo. Pero también, en la medida en que la población de la Colombia rural tenga derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al trabajo, derecho a la tierra y derecho a la identidad campesina, muchísima gente puede que no se devuelvan de la ciudad para allá, pero se va a evitar que sigan llegando para acá. Pero inclusive hay muchos, yo soy muy usuario de transporte público y siempre le pregunto al taxista o algo, ¿usted dónde está? Cosa. Y usted va por allá, claro, yo siempre voy porque allá hay una finca que es de mi papá, yo sé que yo voy, y si yo pudiera me iba para allá. O sea, muchísima gente, inclusive, no toda, pero sí hay gente que está dispuesta a regresar al campo. Yo creo que ese es el punto clave. Y en Medellín hay cosas como la Escuela de Heladeras, por ejemplo, que es tan interesante, donde la gente tiene que enfrentar dos cosas, los deslizamientos y toda esa cosa, pero también los tierreros. Y son todos los que traen gente del campo y ya les tienen el lote en sitio ilegal. Pero hay que visibilizar también los logros, eso es importante. Perdón, vamos acá y ahorita volvemos. Tú. Sí, retomando un poco sobre con que me quedo de esta charla, me gustó mucho de la araña y la telaraña, ¿no? Entonces, cuando se rompe la telaraña, queremos fortalecerla y reconstruirla en lugar de fortalecer la araña. Y con eso me remito a un caso, pues, en la misma unidad de Pau, es que yo tengo familia en Toca, Boyacá, y por muchos años han cultivado papa, y hay un terreno cerca de la montaña en el que, bueno, todo el tiempo han cultivado papa, la misma gobernación les da los fertilizantes, y hoy por hoy pues esa tierra ya no sirve para cultivar nada porque se ha secado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Llega la CAR, los culpa a ellos porque pues la tierra se encuentra en ese estado, ellos han tenido que hacer pozos artificiales para poder ayudarse con ese líquido que se recolecta, pero aún así pues el daño ya está hecho, y la CAR va en contra de quienes pues han cultivado durante toda la vida, ¿no? Y es un poco, quisieron fortalecer ese territorio dándole algún tipo de herramienta, pero en el fondo nunca capacitaron a los campesinos. De hecho, venían personas externas y querían imponer sus conocimientos en lugar de poder hacer algo en conjunto y recoger lo que ellos mismos sabían y fortalecer para que pues no pasara esto que sucedió con el territorio. Claro. Y buscar cómo la gente mayor que tiene todo ese recuerdo puede visibilizarse y cómo puede ponerse. Mira, hay una cosa que es muy linda en los NASA, que es el Nasatul. El Nasatul es como una huerta donde se cultivan plantas medicinales, plantas rituales como la coca, plantas alimenticias, pero además es un sitio donde se encuentran los viejos con los jóvenes y donde se da ese diálogo de saberes, diálogo de cosmovisiones intergeneracional. Y yo creo que en esos entornos poder hacer esos diálogos intergeneracionales sería una cosa importantísima, y que la gente joven comience entonces a reclamar como un derecho ese software, el derecho a la memoria, el derecho a tenerlo allí, pero que entonces haya unas condiciones para que esos muchachos puedan quedarse allá, que tengan derecho a la educación, derecho a la salud. El tema es muy largo en esta cultura urbanocéntrica, pero yo creo que los ingredientes todavía están vivos. Es
como allá el chachapuruto se llama en el Cauca, y chachapuruto le dicen en el Cauca. Pero ahí, o sea, puede haber, no se ha extinguido, todavía el germen está allí vivo. Está, pero la gente ya no lo consume. Claro, pero hay que buscar cómo se le da una reivindicación política del consumo. Política, hacer productos que lo llamen, porque yo creo que las propiedades nutricionales del chachafrutón deben ser considerables. Imagínese. Bueno, ¿Tú querías...? Sí, solo pues como un aporte y también una pregunta es, creo que es muy rescatable y me llevó la idea de la cultura anfibia. Si pensamos la posibilidad de conciliar de alguna forma nuestra existencia y la necesidad hasta cierto punto del desarrollo, porque somos una especie que crece y crece y crece y necesita suplir ciertas necesidades, pero ¿cómo hacemos para poder coexistir con el agua, con la naturaleza? Creo que es bien interesante hablar de cultura porque pues implica un cambio de valores, un cambio de prioridades, o una conciliación cuando menos de lo que necesitamos como especie. Pero aún así me queda la duda precisamente de cómo hacer para conciliar esas necesidades, por ejemplo en la agroindustria, para seguir supliendo las necesidades de la ciudad o del campo, en general también incluso del comercio internacional, al mismo tiempo que cuidamos la naturaleza y que podemos realmente tener una relación de coexistencia pacífica, por decirlo así. Yo, o sea, no tengo por supuesto una pregunta, pero o sea, comparto la pregunta, comparto la inquietud, pero hay algunas pistas que yo mismo me doy. Uno, lo que ya decíamos, generar esa conciencia de que el planeta no hay que salvarlo, hay que salvar la posibilidad de que sigamos aquí, o cambiamos o nos saca, como nos está sacando ya, a la brava. Segundo, visibilizar éxitos. Y yo creo, y aquí siempre repito también esa historia de que un amigo que decía que reúne Jesús a los discípulos y les dice, bueno, son las 9 de la mañana, entonces ustedes van a dar una vuelta por acá a ver qué se encuentran y todos nos vemos aquí a las 2 de la tarde. Entonces se van todos y a las 2 de la tarde se reúnen y dice, ¿ustedes qué encontraron? Nos encontramos un ciego y le devolvimos la vista en tu nombre. Y ustedes, nos encontramos un cuadrapléjico y lo pusimos a caminar en tu nombre. Y ustedes, nos encontramos a unos que estaban haciendo milagros, pero como no los hacían en tu nombre, les prohibimos seguir haciendo milagros. Dijo, no sean pendejos, si están haciendo milagros son de los nuestros. Entonces yo creo que en Colombia hay gente de todos los sectores haciendo milagros. Entonces en las industrias hay gente haciendo milagros, en los gremios económicos hay gente haciendo milagros, en barradas también, pero también milagros. En las comunidades hay gente haciendo milagros, en las CAR hay unas haciendo embarradas, pero inclusive en otras partes algunas de las mismas CAR haciendo milagros. Entonces, visibilizar esos milagros y aprender. Y no es porque como no los hacen en mi nombre, entonces les prohibimos hacer milagros, no, visibilizarlos. Y aquí sí voy a dar un ejemplo más científico, puede seguir grabando si quiere, no importa. Es un tipo que tiene que estar orinando en una esquina y le decía a un policía, usted ahí no puede orinar. Y el tipo decía, ¿y cómo yo estoy pudiendo? Entonces, ¿cómo se está pudiendo en ese sitio hacer y por qué en otras partes no lo pueden hacer? Entonces, ¿cómo copiamos ese ejemplo? Y que no importa quién lo está haciendo, pero entonces es ver que sí es posible hacerlo, ver que sí es posible hacerlo y que sí hay milagros didácticos que pueden servir para inspirar a otros. Y yo estoy seguro de que hay una experiencia. Mire, en el Cauca y eso, pero hay una cosa que se llama corpopalo, que es de los ingenios cañeros y toda esa cosa, pero resulta que una vez bajan los indígenas NASA, de los cabildos que son como más radicales, que quedan en la parte de la cordillera, les dice, bueno, ustedes trabajan con el agua que nosotros mandamos de allá, y producen con el agua que mandamos de allá, pero ¿y nosotros qué? Nosotros necesitamos también producir. Entonces hicieron un convenio que se llama Agua para Todos, y es un convenio entre esos dos actores radicales, que cuando comienzan el convenio tienen 99 motivos de conflicto, pero a medida que van avanzando van encontrando puntos en común. Entonces después ya tienen 95 motivos de conflicto, pero ya tienen 5 puntos en común y así van avanzando. Desafortunadamente pasa el tiempo y las experiencias que son la berraquera, como la de las laderas de Medellín y otras que hay unas maravillas,
pero cambian los gobiernos o algo y delete all, la burundanga institucional. Delete all, borren todo y arranquemos de cero. No, es visibilizar esas muestras y mostrar que aún entre los actores más conflictivos pueden haber puntos de encuentro y que permiten buscar otros.